Bueno, a veces no tenemos una sola variable explicatoria, como era en el caso de la alfalfa, donde nosotros lo que tratamos de hacer era determinar cómo se modificaba la materia seca en función del fertilizante. Entonces, ahora vamos a ver un caso de regresión múltiple. Este es un trabajo que nació con un objetivo de la Secretaría de Agroindustria, que ahora volvió a ser Ministerio de Agroindustria, donde la idea era ver cómo se podía aumentar, ¿no?, la producción de oleaginosas, en particular soja, sin aumentar la superficie que hay sembrada. Entonces, la idea era determinar un aumento en la producción, pero mejorando los rindes. Entonces, la idea de esto es, ¿cuáles son los rindes que producen limitación en la producción? Bueno, por lo general son el agua y los distintos nutrientes. Entonces, la propuesta es usar una mayor cantidad de insumos para poder mejorar cuáles son los rindes. Uno de los insumos importantes son todas las variables edáficas, ¿no?, todas las características del suelo. Entonces, lo que se hizo fue, se hizo un ensayo donde en distintos lotes que tenían características parecidas y tenían las mismas historias, en la zona típica de producción de soja, se hizo un muestreo de las características del suelo. Entonces se midió lo que era materia orgánica, lo que era nitrógeno, lo que era fósforo y lo que era calcio. Y también se midió el rendimiento. Entonces la idea era ver cómo todas estas variables explicatorias podían explicarme el rendimiento. Bueno, entonces el modelo que nosotros estamos pensando ahora es el rendimiento. ¿De qué depende? De la materia orgánica, del nitrógeno, del fósforo, del magnesio y del calcio. Y hay una parte que tiene que ver con todas estas variables que nosotros no podemos controlar, que participan en el modelo. Bueno, entonces, si se fijan ustedes, esto lo tienen en un comando que se llama regresión multivariada soja. Bueno, entonces vamos a borrar todo lo anterior. Bueno, acuérdense que siempre lo que hay que hacer, ¿no?, es determinar primero, hacer estadísticas descriptivas, ver si mis variables realmente están dentro del rango de los valores que yo supongo que son. Entonces, por ejemplo, acá no, para materia orgánica, fíjense, el mínimo es esto, o sea, si aparecieran ceros acá, por ejemplo, en los mínimos, eso tendría que verificarlo, ¿no?, porque no tiene sentido que el suelo no tenga nada de materia orgánica, nada de nitrógeno, nada de fósforo. Entonces es una de las cosas que tenemos que ver. Después los valores de rendimiento, fíjense, acá está entre 44 y el máximo y 50 quintales, perdón. Entonces parecen valores relativamente lógicos. Después no tenemos datos faltantes, cosa que a veces complica mucho el análisis. Bueno, y eso es más o menos lo que tendríamos que ver, ¿no? Que los valores, por ejemplo, los promedios y las medianas no son muy distintas. Entonces, bueno, siempre es importante, más aún cuando yo estoy analizando un modelo con muchas variables, y determinar cuál es la calidad de los datos que voy a usar. Otra de las cosas que puedo hacer previamente, antes de ponerme a ajustar algún modelo, es ver qué tipo de relaciones hay entre las variables explicatorias y las variables respuesta. Este tipo de gráficos, que me parece que ya lo habíamos visto, ¿no?, es un gráfico
tipo matricial. ¿Y cómo se entiende? Fíjense, en cada columna y en cada fila están puestas las variables. La primera es materia orgánica, nitrógeno, fósforo, calcio, y la última es la variable que yo quiero explicar. Entonces, ¿cómo interpreto los gráficos de la diagonal? Lo que me dan son los gráficos de densidad, ¿no? Acuérdense que los gráficos de densidad son una suerte de histogramas suavizados. En este caso, acá vemos que el que realmente nos importa ver cómo se comporta la densidad es el del rendimiento, ¿no? Que tiene una distribución simétrica al menos. Si yo miro los gráficos de la primera columna, si yo miro los gráficos de la última fila, me están diciendo cómo se relaciona cada una de las variables explicatorias con el rendimiento. Entonces, bueno, vemos que hay algún tipo de relación creciente, ¿no? Algunos más, bueno, algunos menos. Pero después lo que vemos en el resto es la relación entre las variables explicatorias. Fíjense, por ejemplo, nos está diciendo que el calcio y el nitrógeno están de alguna manera relacionados. Y acá también, por ejemplo, se ve que la materia orgánica y el calcio tienen algún tipo de relación. Y en la parte superior de la matriz, lo que vemos son los coeficientes de correlación. Entonces, por ejemplo, fíjense, este de 0,87 es entre el nitrógeno y el calcio, ¿no? Que corresponde a este gráfico que está acá. Bueno, entonces acá, por ejemplo, entre el fósforo y la materia orgánica, también, ¿no? Hay una correlación. Fíjense que nosotros estamos hablando de correlación entre variables explicatorias. Que vamos a ver después eso, cómo lo tenemos que tener en cuenta en el momento de ajustar el modelo. Otra de las cosas que podemos hacer si nos gustan hacer gráficos un poco más sofisticados, bueno, este es el gráfico, es usar esta librería. Hay una librería que se llama Plotly, que la vimos la otra vez, y que lo que me permite es hacer gráficos en 3 dimensiones que los puedo mover. Estos gráficos son bonitos, a veces no son tan fáciles de interpretar. En este caso sí, ¿no? Porque, por ejemplo, este es el de materia orgánica y calcio. Entonces, fíjense que hay como una estructura que se mantiene con cierta continuidad, donde tenemos los valores más altos son los amarillitos y los más bajos. O sea, como que hay alguna relación. Bueno, estos gráficos suelen ser bonitos. ¿Dónde estábamos? Acá. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las características del modelo de regresión múltiple? Entonces, nosotros tenemos una variable respuesta, pero tenemos 2 o más variables explicatorias o variables independientes. Algunas pueden ser cualitativas, después vamos a ver también que podemos trabajar con variables cuantitativas. En estos modelos, lo que no estamos agregando son los efectos de interacción. El agregar los efectos de interacción en los modelos de regresión múltiple puede tener cierto nivel de complejidad y puede ser que sean imposibles o difíciles de interpretar. Entonces, lo que nosotros hacemos es expresar el modelo directamente como un modelo aditivo, donde tenemos, como en el modelo de regresión simple, una ordenada al origen, y después tenemos los coeficientes de regresión parcial que vayamos agregando. Vamos a ver en este caso, ¿no? En este caso nosotros tenemos como variable explicatoria, habíamos dicho el rendimiento de soja. Y tenemos 1, 2, 3, 5 coeficientes de regresión parcial simple. Por ejemplo, beta 1 nos daría el cambio en respuesta media que hay en el rendimiento de soja al aumentar en 1 unidad la cantidad de nitrógeno en el suelo, considerando que los otros se mantienen constantes, ¿no? Por eso son coeficientes de relación parcial. O sea, los vamos mirando de a uno. El beta 2 nos estaría dando lo mismo. En cuanto se modifica la materia orgánica, cuando se modifica,
el rendimiento de soja al aumentar en una unidad el calcio. Bueno, y así sucesivamente. En este modelo también tenemos el supuesto de normalidad, ¿no? Estamos suponiendo, como habíamos visto en la clase anterior, que el error experimental tiene una distribución normal, que las observaciones son independientes y que hay homogeneidad de varianza. Bueno, entonces vamos a ir corriendo el modelo. Bueno, entonces ponemos todas nuestras variables y lo primero que le pedimos es un summary. Bueno, entonces acá, ¿cómo se representa, cómo se interpreta este valor de summary? Fíjense. Esta es la ordenada del origen, ¿no? Sería cuál fuese el rendimiento que tiene la soja cuando no hay absolutamente nada. No tiene ningún tipo de interpretación, ni sentido biológico, ni nada. El coeficiente del nitrógeno nos da positivo, o sea que nos está diciendo en este caso que aumenta el rendimiento a medida que aumenta el... Fíjense que en cambio el calcio y el magnesio nos están dando valores negativos. Esperen, aquí hay una cosa acá. Está bien. Acuérdense que esto sería la interpretación de en cuánto aumenta el rendimiento de soja, considerando que todos los otros se mantienen constantes. Pero estos valores de calcio, de magnesio y de fósforo no son significativamente distintos de cero, ¿no? Entonces, pareciera que ellos en un modelo junto con todos los demás no explican. Acá lo que estamos considerando es cómo se comporta el nitrógeno dentro de un modelo donde están todas las otras variables explicatorias. Entonces, si viéramos esto, diríamos que, bueno, si nosotros queremos aumentar el rendimiento, tendríamos que estar trabajando sobre los niveles de nitrógeno y los niveles de calcio y magnesio. Bueno, el calcio está ahí, ¿no? Es 0,05. Si nosotros tomamos como un nivel de alfa del 5%, está como próximo. Hoy vienen a vender bananas. Vayan preparando. Perdón, Teresa, una consulta. Ahí con el modelo, ¿es razonable que dé una pendiente positiva y negativa calcio y nitrógeno cuando tenían una correlación positiva? Pero no es significativamente distinta de cero. Claro, entonces no la tendría que considerar directamente. Ese sería como otro indicio para no considerarla. Alguna de ellas, al menos. En esta etapa nos está diciendo que no explica, nada más que Que no eso. explican, listo. Sí, sí, perfecto. Bueno. Vamos a hacer ahora, es un análisis de varianza. Fíjense que yo antes corrí esta librería que se llama CAR y ahora tenemos acá dos comandos de análisis de varianza. Tenemos esta que es el análisis de varianza estándar que veníamos haciendo y el otro que es, le pusimos que es de tipo 3. Vamos a ver qué es una y qué es la otra. El análisis de varianza, miremos primero el de tipo 3. Miremos que los valores de P, ¿sí?, son semejantes a los que nos dieron cuando nosotros hicimos el summary del modelo y cuando pedimos el coeficiente. ¿Cuál es la prueba de hipótesis que está probando esto? Acá me está diciendo cuánto aporta nitrógeno al rendimiento, o sea, dentro del modelo, cuando están todas las otras variables presentes.
Estos son los que se conocen como sumas de cuadrados parciales. O sea que evaluamos a cada una de las variables en el conjunto de todas las variables que tenemos explicatorias. En cambio, estas que están acá se llaman sumas de cuadrados secuenciales. Porque lo que hacen es, esto me muestra primero cuánto aporta el nitrógeno o cuánto explica el nitrógeno el rendimiento, donde solamente está él. Cuando miramos calcio, lo que nos está diciendo es cuánto explica sobre el rendimiento de soja, cuando en el modelo ya estaba el nitrógeno, o sea, cuando ya tenemos nitrógeno en el modelo. Y así sucesivamente. Esta lo que nos está diciendo es cuánto explica magnesio cuando ya pusimos en el modelo nitrógeno y calcio. Y acá me está diciendo cuánto explica fósforo a medida que, considerando que ya tenemos así, en forma secuencial. Entonces, ¿por qué nos dan distinto este que este? Si las variables fueran independientes, entonces yo esperaría que estas dos sumas de cuadrados fueran similares. En el caso de que nuestras variables no son independientes, que eso lo vimos cuando vimos el gráfico matricial, vimos que ahí habíamos algunas variables explicatorias que estaban relacionadas. Entonces, en ese caso, las sumas de cuadrados secuenciales y parciales nos dan distinto. Vamos a ver eso acá, cómo lo podemos interpretar. Fíjense, no sé si se ve bien, ustedes lo tienen, ¿no? En las dos sumas de cuadrados, siempre el último término es exactamente igual, ¿no? El valor P de la variable que entra última en el modelo es lo mismo, porque en el secuencial ya está considerando que están todas las otras variables. Y fíjense qué pasa acá con el nitrógeno, ¿no? Estas serían las sumas de cuadrado tipo 3. El valor P del nitrógeno acá es el mismo que está acá. En cambio acá, el valor P no coincide en el caso del nitrógeno, ¿no? Acá nos está dando un valor distinto. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los interpretamos? ¿En qué se diferencian? Las sumas de cuadrados tipo 3 no dependen del orden, o sea que como yo estoy considerando esa variable en el modelo junto con las otras, me importa el orden. Y suman el total, o sea, la suma de cuadrados que tienen es aditiva. En cambio, las secuenciales me está diciendo qué porción de la variabilidad se explica al entrar esa variable. Y en este caso sí dependen del orden. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Me sirve para detectar qué variables están asociadas. Bueno, otra herramienta que tenemos para determinar qué variables están asociadas es este estimador que se llama BIF. Entonces, lo que podemos hacer es estudiar cuál es la asociación que hay entre las variables. Este gráfico que está acá, no sé si está en el comando, pero no funciona más. Este gráfico es parecido al que habíamos visto antes, y lo que hace es poner todas las variables y calcular la correlación que hay entre ellas. Esto ya habíamos visto, ¿no? Entre el calcio y el nitrógeno había una alta correlación, entre materia orgánica y nitrógeno también, y entre calcio y materia orgánica y fósforo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para saber qué variables realmente producen esto que se llama multicolinealidad, o sea que tenemos variables explicatorias que están asociadas. Una manera de estimar estos valores de multicolinealidad es haciendo este cociente. Este es el R cuadrado, que es el coeficiente que habíamos visto antes de determinación. Entonces, ¿qué nos indica este valor? Este valor dice que si es superior a 5, esa variable que estamos poniendo en el modelo está asociada con otras, o sea que podríamos no considerarla
y no estaría aportando en el conjunto de todas las otras variables al modelo. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, si el valor S de BIF es 1, entonces esas variables son independientes, explican cada una por su parte y no están. En el caso que está entre 0 y 1, hay cierta multicolinealidad en el modelo. Si es entre 5 y 10, esas variables realmente habría que considerarlas. ¿Y qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar cuando tenemos variables es que las pruebas de hipótesis que estamos haciendo no sean... Podemos tener estimaciones sesgadas y podemos tener pruebas de hipótesis y llegar a conclusiones que no son. O sea, si realmente solamente vemos esto, sin considerar que estas variables están asociadas, podemos llegar a tener conclusiones que no son erróneas. Bueno, entonces... Bueno, entonces acá tenemos en el gráfico, entonces lo que nosotros diríamos en este caso, ¿qué sería? ¿Con qué variables nos quedaríamos? No sabemos, ¿no? O sea, acá sabemos que lo que nos explica es el nitrógeno, pero sabemos que el nitrógeno está asociado con el calcio y con el magnesio. En los supuestos los vamos a ver después. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a aplicar unas herramientas para selección de modelos más allá del R cuadrado que estuvimos viendo. Otros criterios que tenemos para seleccionar modelos son estos que se llaman, son como criterios bayesianos, y uno de ellos es el Akaike, ¿no? El Akaike es una medida de calidad relativa del modelo. Entonces hagamos un resumen un poco para no perder el objetivo. Acá nosotros no sabíamos a priori cuáles eran las variables que podían afectar al rendimiento. Entonces lo que hicimos fue tomar todas las componentes en el suelo que sabemos que actúan sobre los componentes de rendimiento, o sea, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, magnesio y calcio. Entonces, después lo que hicimos fue ver cómo se asociaban. Entonces yo ya les adelanté un poco que acá tenemos variables explicatorias que están asociadas. Y lógicamente, ¿no? Si el calcio y el nitrógeno en el suelo todos sabemos que está asociado, el magnesio también sabemos que está asociado con el calcio. Bueno, hicimos distintos gráficos. Y lo que yo les quería mostrar acá es, bueno, si yo hago y me quedo simplemente con esto, entonces yo diría que el modelo que a mí me explica es el nitrógeno y el calcio, pero también yo sé que el calcio está asociado. Entonces, lo que puedo hacer, acá lo que hacía era cuál era el aporte de esa variable en el conjunto de todas las variables. Es armar los otros tipos de suma de cuadrado, donde lo que voy haciendo es agregándolas en forma secuencial. Entonces, cuando yo las agrego en forma secuencial, si la variable que está anterior ya explicó algo, entonces esa variable no va a aportar mucho. Si yo detecto que obtener el análisis de varianza con una suma de cuadrados y en el otro es distinto, no estoy haciendo más que verificar que lo que vi en los gráficos, ¿no? Yo en los gráficos vi que había variables que me estaban explicando en forma parecida el rendimiento. Y otra de las herramientas era esta, ¿no? El BIF, que se llama un factor de inflación. Y como decía Adriana, bueno, nos da la idea de cuánto está asociada la información que aporta el nitrógeno y las otras variables. Ahora, después, ¿con cuál me voy a quedar? Necesitamos hacer un poco más de análisis. O sea, hasta acá yo lo único que sé es que las variables que yo tengo no son independientes. Y que el fenómeno que yo quiero explicar, o lo que yo quiero explicar, que es el rendimiento de materia orgánica,
hay distintas variables que lo explican de manera similar. Entonces, el próximo paso es determinar con cuáles me quedo. Bueno, los de los supuestos los vamos a ver. Entonces, lo que yo les iba a mostrar son criterios para determinar cuál es el mejor modelo. Pero yo tengo que tener en mente también que estas variables están o no correlacionadas. Más allá del R cuadrado, que ustedes ya lo conocen, hay otros criterios. Uno que se llama el Akaike. El Akaike es un indicador que en sí mismo, que creo que el otro día lo habíamos visto, ¿no? Nos da un valor, pero ese valor es relativo, nos sirve para ir comparando entre modelos. El criterio es que cuando ese Akaike es más bajo, mejor es el modelo. Y lo que hace el Akaike es un cociente, lo llaman cociente de verosimilitud, ¿no? Compara cuál sería el valor del modelo bajo la hipótesis nula sobre un valor de verosimilitud del modelo que yo expuse. Entonces, a medida que ese valor es más bajo, mejor es el modelo. Después hay otras modificaciones de la Akaike que cuando tenemos muestras muy chiquititas lo que hace es una suerte de corrección. Otro indicador importante que se utiliza mucho es la diferencia entre Akaikes, el delta Akaike. O sea, yo puedo hacer toda una serie de modelos, ir comparándolos por este delta Akaike, y este es una ponderación, ¿no? Una ponderación que se hace en función de las evidencias. Bueno, vamos a verlos cómo actúan y... Nosotros tenemos ya ajustado un modelo. Entonces lo que vamos a usar es esta función que lo que nos va a dar es todos estos criterios que yo les mencioné antes para los distintos modelos. Y lo que va a hacer es ajustar todos los modelos posibles en función de todas las variables explicatorias que tenemos. Acá me quedó pendiente lo de los supuestos. Bueno, entonces fíjense, acá lo que tenemos es todas las variables que nosotros tenemos en el modelo y nos lo ordena, ¿no? Yo acá le había pedido que lo ordenara por el R cuadrado ajustado. ¿Se acuerdan que el R cuadrado, cuando uno pone mayor cantidad de variables explicatorias en el modelo, siempre el R cuadrado aumenta, aun cuando esa variable no aporte nada? Entonces, Bonferroni se le ocurrió hacer una suerte de corrección. Y eso es lo que se conoce como R cuadrado ajustado. Entonces, lo que hace es ordenarlos en función del R cuadrado y en función de los otros indicadores, el valor de Akaike y estos que les había mencionado antes. Fíjense, este que dice delta Akaike 0, porque es el que toma como referencia, ¿no? Y después lo que hace es ir mirando cuánto cambia la Akaike en función de ese modelo. Entonces, acá nos dice que el modelo que tiene los indicadores más altos es este que tiene calcio y que tiene fósforo y que tiene nitrógeno. Bueno, vamos a ver acá un poco de... ¿sí? Este que yo marqué acá en amarillo es el modelo completo, ¿no? Este es el modelo que tiene todas las variables. Y estos que están acá pareciera que fueran las tres opciones de modelo que tienen los indicadores de ajuste mejor. Este tiene calcio, fósforo y nitrógeno. Este tiene calcio, fósforo, magnesio y nitrógeno. Este tiene calcio, materia orgánica y nitrógeno. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Este es el modelo full, ¿no? Entonces, acá tengo todo, pero yo ya sé que hay variables ahí que están asociadas, o sea que yo no necesito poner todas las variables y hay algunas
que dentro del conjunto parecieran no explicar. El otro modelo que aparece como bueno es el modelo 2, el que tiene nitrógeno y calcio. Y el otro es el modelo 3, que tiene nitrógeno y materia orgánica. Pero yo ya sé que el nitrógeno y el calcio están muy asociados, ¿no? Lo habíamos visto cuando hicimos los distintos gráficos. En cambio, el nitrógeno y la materia orgánica están menos asociados. Entonces, ¿cuál sería la idea? Yo me voy a quedar con el modelo que tiene nitrógeno y materia orgánica. Primero porque esas dos variables explican. Y si yo tengo que medir nitrógeno y materia orgánica, es mucho más sencillo medir en un laboratorio materia orgánica que medir calcio. Entonces, el modelo final que yo selecciono es el modelo que me queda con nitrógeno y con orgánica, y con materia orgánica. Y los coeficientes estimados serían estos, o sea que la ordenada al origen es esta, que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estaríamos diciendo cuánto es el rendimiento de la soja cuando el suelo no tiene ni nitrógeno ni materia orgánica, cosa que no existe. Y acá lo que me está diciendo, en cuánto cambio el rendimiento cuánto cambia el rendimiento de soja por cada agregado de materia orgánica, de nitrógeno mantenido constante la materia orgánica. Y acá me está diciendo cuánto cambia el rendimiento en el agregado de materia orgánica a valores constantes de soja. O sea que en realidad si nosotros lo que queremos hacer, que era nuestro objetivo principal, aumentar el rendimiento de soja, lo que tenemos que hacer es aumentar en el suelo el contenido de materia orgánica a través de algún manejo y el contenido de nitrógeno.